Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Bienvenidos al episodio número 37 de Dos Ordóñez. Nos da mucho gusto estar aquí platicando con ustedes después de 2 semanas intensas. La verdad es que casi se nos acaba el podcast. Sí, estuvimos muy ocupados estas semanas. Estuvimos trabajando pero ya queremos grabar otra vez porque los últimos 2 episodios creo que estuvieron muy buenos. Estuvimos hablando acerca de relaciones, acerca de noviazgo, acerca de soltería. Hay mucho más que profundizar en esos temas, pero ya queríamos volver a grabar para volver a estar con ustedes y volver a platicar una vez más. Sí, estuvimos enfermos también, casi se van todos los Ordóñez, ¿verdad? No nomás estos 2 Ordóñez, sino prácticamente a toda la familia, sí. Literalmente a mis papás, a Corde, a Santiago. Nos dio un virus hace prácticamente 1 semana y media. Mi mamá terminó en el hospital. Fue ahí una semana bastante fuera de lo común y lo normal, pero lo libramos. Aquí estamos. Fuimos cayendo poco a poco, o sea... Cada día cayó un dominó nuevo. Ajá, amanecíamos y estábamos esperando la noticia a ver quién era el soldado caído del día. Literal. Santiago fue el último. Tiene buenas defensas. Pero todos caímos. Morder juguetes del piso tiene sus beneficios en cuanto a las defensas. Sí, literal. Yo pensé que le iba a librar, la verdad. Pero no, literalmente a todos nos tocó. Pero aquí estamos de regreso. Y como tú ahorita bien dijiste, después de un par de semanas de estar hablando acerca de relaciones, hoy queremos cambiar un poquito el tema. Literalmente tocar un tema que me parece muy interesante. Y creo que este episodio puede ser el BTS de este último domingo. Y creo que con esto podemos ir arrancando. Este pasado domingo estuviste predicando un mensaje aquí en Aliento que titulaste Dios y el sufrimiento. Sí. Y creo que son de esos mensajes que uno necesita escuchar, pero creo que son de esos mensajes que uno no quiere predicar. O sea, son de esos mensajes que requieren horas de estudio, horas de preparación. Creo que son temas muy difíciles, temas delicados, temas sensibles, pero creo que lo abordaste de una manera como solo tú pudieras hacerlo. Y creo que vale la pena. El mensaje ahí está. Le vamos a pedir a Eli que ponga el link del mensaje aquí en la descripción de este video. Pero quiero aprovechar este tiempo. Sí. Iba a decir fuera de la plataforma, pero estamos arriba de la plataforma. Pero fuera del espacio del domingo, a lo mejor de todo el contexto, lo que es un domingo, a lo mejor platicar un poco acerca del detrás del mensaje, ¿no? De lo que hay detrás del mensaje. Primero me gustaría preguntarte el corazón detrás del mensaje, o sea, sí. ¿Qué es lo que te llevó a compartir ese mensaje? Como que hay detrás, ¿verdad? Y yo sé que obviamente hay un deseo de compartir las escrituras y compartir el corazón de Dios, pero simplemente creo que podemos empezar con eso, ¿no? ¿Qué te llevó a preparar este mensaje? Sí, pues creo que podríamos comenzar que a lo mejor definiendo para los que no han escuchado o no escucharon el mensaje del domingo. Hablamos y tocamos el tema del problema del mal y básicamente este problema tiene que ver es un argumento el cual dice que cómo es posible que en un mundo donde existe tanta maldad y tanto sufrimiento exista en ese mismo universo Dios, entendiendo a Dios como un ser que es todopoderoso y que es completamente bueno y lleno de amor y tiene intenciones de bien. ¿Cómo es posible que estas 2 realidades son una verdad? Entonces, de manera muy resumida, el argumento se plantea como si Dios no puede detener el mal, entonces no es omnipotente. Si Dios puede detener el mal, pero no lo quiere hacer, entonces es un Dios malévolo. Y si Dios sí puede detenerlo y no quiere y quiere hacerlo, entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el mal? Porque, o si sigue existiendo el mal, entonces significa que Dios no existe, básicamente, ¿no? Y creo que es algo, en lo personal, es una de las preguntas o de los puntos que más debatí o que más sigo inclusive debatiendo en mi fe. A lo largo de los años, recuerdo cuando estaba en la prepa, cuando estaba en la universidad,
Y comenzaba a hacerme estas grandes preguntas de la vida. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué ha habido tanta maldad a lo largo de la historia? ¿Por qué inclusive en el nombre de Dios se han hecho tantas atrocidades? ¿Y por qué Dios, nuevamente, por qué Dios lo permitiría? ¿Acaso no puede detenerlo? Y si puede detenerlo, entonces ¿por qué no lo detiene? No. Creo que a nivel personal es algo que es un tema en el cual he profundizado a lo largo de los años, pero es un tema que creo que es sumamente importante y valioso porque no, o sea, vaya, sé que no solamente soy el único que tiene esas dudas, Sí. sino creo que todas las personas en algún punto de sus vidas van a enfrentar estas dudas y a lo largo de la historia de la humanidad se reconoce que uno de los primeros pensadores o filósofos fue un filósofo griego que planteó esta pregunta. Pero es muy interesante porque la escritura misma habla en el libro de los Hechos que Pablo una vez estaba dialogando con filósofos y estaba dialogando con filósofos déjame decirte el nombre. Estaba con filósofos epicúreos o filósofos epícuros. Entonces Pablo está dialogando con filósofos epícuros y Epicuro es ese primer filósofo que se reconoce que planteó este dilema de cómo es posible que exista un Dios bueno y que haya tanta maldad y sufrimiento. Entonces son dudas que como humanidad nos hemos enfrentado durante miles de años. No somos los primeros en hacernos estas preguntas y tampoco no somos los primeros en intentar aportar una respuesta sobre la mesa. Entonces creo que es súper interesante y es súper importante conocer el tema y leer y saber esto. ¿Por qué? Porque si dependo solo de mi conocimiento y de mi filosofía, voy a tener un conocimiento muy pequeño. Pero dice que durante miles de años el ser humano se ha hecho esta pregunta. Pues quizás alguien más sabio que yo ya dio una respuesta suficiente Sí. y que sea suficiente para mí, ¿verdad? Sí, y me parece uno de esos mensajes que son necesarios y incluso pudiera ponerles de título atemporales, ¿no? O sea, creo que, ¿por qué? Porque todos y cada uno de nosotros, por una parte, tenemos la necesidad de creer y confiar en Dios, o sea, de creer en alguien que no es humano, que es más grande que nosotros. Entonces, por esa parte nos lleva a conocer quién es Dios, pero también, por otra parte, cada uno de nosotros experimentamos sufrimiento, ¿no? Y el que no lo hayamos experimentado hasta el día de hoy o no lo estemos experimentando ahorita no significa que no lo vayamos a experimentar en algún punto. Ahora, creo que si tú estás escuchando este episodio, creo que todos en algún punto hemos experimentado, ¿no? El sufrimiento en carne propia o hemos visto sufrir a personas que amamos, que eso genera también en nosotros un sufrimiento. Entonces, creo que son estas dos realidades con las que todos convivimos y a veces no queremos voltear a verlas, o sea, a veces no queremos voltear a ver nuestra necesidad de Dios o no queremos voltear a ver el hecho de que estamos sufriendo y pues ¿por qué estoy sufriendo? ¿Verdad? O sea, y más si yo creo en Dios o si he estado asistiendo a la iglesia, he estado buscando ser una mejor persona y creo que estas dos partes conviven en la realidad de los seres humanos, ¿no? Y creo que mensajes como estos simplemente nos pueden traer luz, nos pueden traer esperanza, nos pueden traer también respuestas, ¿verdad? A lo mejor como tú lo decías ahorita, pues no vamos a tener nosotros todas las respuestas en nuestro entendimiento limitado, pero sí podemos acercarnos a esa verdad que nos da paz, ¿no? Y ¿quieres agregar algo? Sí, vaya, creo que es sumamente importante tocar esos temas, porque recuerdo yo en la prepa, en la universidad, escuchar el lado opuesto, o sea, escuchar el lado que precisamente que duda y que critica a Dios y pone en tela de duda la existencia de Dios, pero nunca escuché en la iglesia un mensaje o una respuesta contundente directamente que abordara este tema y que lo abordara desde... o que intentara abordarlo desde el paso cero, ¿no? No que intentara abordarlo con la presuposición que ya todos somos cristianos y ya todos creemos y simplemente decir el por qué o dar alguna explicación ya bíblica, que claro que es válida y es necesario conocerla. Pero vaya, creo que es necesario creo es necesario dar ese paso atrás y que en la iglesia pueda hablarse de ese tipo de temas o más bien creyendo y suponiendo que nadie cree y que, vaya, tienes que darlos el por qué alguien que no cree podría creer, ¿no?
Sí, creo que una vez más, es un mensaje pensado también en aquellas personas que estás por primera vez experimentando esta parte, no solamente del sufrimiento, sino de conocer a Dios, ¿no? Ujú. Y algo que me llama mucho la atención, que quiero que profundicemos, es, tú mencionaste durante el mensaje lo siguiente, que el problema del mal es un problema tanto intelectual como emocional, ¿no? Sí. Y creo que para mí eso me dio mucha claridad o me dio una nueva perspectiva acerca de cómo muchas veces tenemos que identificar desde qué lado estamos experimentando esto, ¿verdad? Porque depende si es del lado intelectual o del lado emocional, es la respuesta o la necesidad que tenemos. Y creo que eso nos puede ayudar a nosotros también, como al ser empáticos con los demás, podemos también agregarles valor en medio de un tiempo de sufrimiento. Entonces, Sí. ¿te gustaría profundizar en eso? Sí, claro. Básicamente planteo y por lo que he leído, tradicionalmente se intenta plantear que el problema del mal realmente trata con dos problemas distintos. El primero es un problema intelectual y esto se refiere a aquella persona que está buscando respuestas lógicas, racionales, acerca de, nuevamente, cómo es posible que en el mismo universo exista Dios, que es bueno y es todopoderoso, y al mismo tiempo exista el mal y el sufrimiento. O sea, pareciera que lógicamente es incompatible. Y el problema emocional hace referencia a aquellos que están buscando ser consolados o que buscan un consuelo para aquellos que están pasando sufrimiento o están atravesando pérdidas en sus vidas. Ahora es importante separarlos porque cada uno, al ser problemas distintos, necesita soluciones y respuestas distintas. Y es importante saberlo porque aunque son respuestas distintas, al final del día el ser humano es uno solo. Sí. Entonces tendemos a mezclar nuestros pensamientos con nuestras emociones, nuestra racionalidad con lo que estamos sintiendo. Entonces creo que es bien importante diferenciarlo. Yo me acuerdo mucho, hace un par de años estaba preparando unos estudios aquí para Aliento referentes a la Biblia. Y hay un académico, un estudioso, que es un historiador, sumamente preparado, sumamente inteligente, conoce muchísimo acerca de la historia bíblica, y este hombre es ateo, o sea, no cree en Dios. Entonces da clases del Nuevo Testamento particularmente, y explica desde una perspectiva más que teológica o doctrinal, lo explica desde una parte histórica, ¿no? Ujú. Es posible que esto haya pasado, es posible que esto no haya pasado, estas son las cantidad de copias que se han encontrado, etcétera, etcétera. Y esta persona sumamente académica y preparada me sorprendió porque en una entrevista que estaba escuchando de él decía que él había decidido dejar de creer en Dios y no era por las fallas o porque encontraron fallas históricas en la Biblia, no es porque hayan encontrado argumentos que comprometieran la parte literaria de la Biblia, sino su argumento de dejar de creer en Dios estaba basado en el problema del mal. O sea, ¿cómo es posible que exista este sufrimiento? Y simplemente él no lo podía comprender, no podía tolerarlo. Entonces yo me hacía la pregunta, esta persona que es una persona sumamente intelectual, racional, académica, pues aún este tipo de problemas emocionales nos pegan, ¿verdad? Porque Sí. no dejamos de ser seres humanos, no dejamos de tener emociones, no dejamos de ser empáticos con las personas que nos rodean. Y por eso creo que es la importancia de abordarlo desde estas dos perspectivas distintas. Y creo que el cristianismo y creo que las escrituras nos dan respuesta suficiente para satisfacer ambas respuestas. Entonces, en un inicio puede parecer un tema escabroso, creo que es el tema y unos lo describen como el reto intelectualmente más difícil al cual el cristianismo se enfrenta, pero es mi convicción, es mi creencia que las escrituras nos dan respuesta suficiente para afrontarlo. Sí, y creo que en el conocer estas dos perspectivas, o sea, tú puedes estar experimentando una crisis intelectual, ¿verdad? O sea, sabes que yo quiero argumentos, quiero sentarme, quiero analizar la Biblia y bueno, tenemos que crear espacios para eso, ¿no? Y luego, por otra parte, cuando tú dices, oye, yo estoy experimentando todo este sufrimiento en mi vida, entonces me gustó como lo dijiste ayer, no necesito hechos, o sea, no necesito argumentos, necesito un abrazo, Sí. ¿verdad? O sea, necesito que alguien me abrace, necesito experimentar paz en mi vida y creo que muchas veces podemos caer en el error
si tenemos una cierta experiencia con Dios o tenemos tiempo leyendo la Biblia, el querer irnos a un extremo, ¿no? Y queremos tratar a todos aquellos que están en una necesidad, a lo mejor con argumentos. Y queremos, de manera, por la parte intelectual, buscar resolverle la vida a los demás y andamos simplemente tirando datos, ¿verdad? Y te memorizas 1, 2, 3, 4 datos de la Biblia y ahí andas, o 1, 2, 3, 4 versículos y andas, haz de cuenta, con la espada desenvainada, mochando cabezas. Repartiendo machetazos. Exacto. Y la gente que te rodea necesita un abrazo. O sea, la gente que te rodea necesita experimentar el amor de Dios a través de nuestra vida. Y creo que esa parte nos va a ayudar a ser más eficientes en poder servir a los demás. O sea, al final de cuentas, creo que mensajes como estos no se tratan de generar una discusión o un debate para ver quién tiene el mejor argumento, sino simplemente cómo puedo servirte mejor. O sea, cómo puedo servir mejor a mi ciudad, a mi comunidad, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo y en la escuela. Cómo puedo compartirte y servirte de acuerdo a tu necesidad, ¿verdad? Sí. Ahora, también está el otro lado, y tú arrancaste diciendo esto, que muchas veces se cree que el cristiano es ignorante, ¿no? Se cree que el cristiano es esa persona a la que te lavaron el cerebro y eres la persona más manipulable. Pues no, también creamos espacios para crecer en lo intelectual. O sea, venimos de tener 3 meses, por ejemplo, en donde toda la iglesia estuvo unida estudiando la Biblia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos saber en qué creemos, para que podamos tener también estos argumentos en donde a veces es necesario, en medio de lo que estamos pasando, tener argumentos, ¿verdad? Sí. Para pelear nuestras batallas. Y no me refiero para pelear con otros, que a lo mejor habrá contextos y situaciones en donde el hecho de que tú puedas hablar con una persona de aquello que es, o sea, que viene en la Biblia, puede ser también de un gran beneficio, ¿no? Pero también creo que internamente uno necesita el saber, oye, ¿en qué estoy creyendo? ¿Verdad? ¿Y qué dice realmente? Porque uno también a veces se inventa y ahí andas inventándote cosas que según tú dicen en la Biblia que en ningún lado las encuentras. Pero creo que son estas dos partes que nos ayudan a hacer como, lo veo como este baile, ¿no? O sea, como este perfecto balance entre, número uno, entender cómo puedo servirte mejor, pero también cómo yo puedo obtener armas para pelear mis batallas. Sí, creo que como cristianos, pero como personas, cualquier ser humano tiene que afrontar esta tensión, por así decirlo. Esta tensión entre ¿quieres ganar la discusión o quieres ganar a la persona? Sí. Entonces, muchas veces ganar la discusión te llevaría a destruir a la persona, sí, ¿no? Muchas veces me he visto en conversaciones en donde claramente la otra persona no está buscando la verdad, sino está buscando ganar el debate. Sí. Y ahí es donde yo, en lo personal, prefiero dar un paso atrás y decir, pues no quiero... O sea, no se trata de tener un debate estilo Carlos Muñoz, Diego Rusarín, donde uno humilla al otro y de que te la clavaron en la cara, sino pues estoy buscando tener una conversación honesta. Entonces, creo que como personas, y esto aplica en la escuela, en el trabajo, con tu pareja, con tu familia, ¿quieres ganar la discusión o quieres ganar a la persona? Ahora, esto no significa que vas a comprometer la verdad, o no significa que vas a comprometer los valores y las virtudes en las que crees, pero sí significa reconocer cómo y cuándo poder decir las cosas y poder decirlas con amor. Porque, nuevamente, no se trata de solo ganar el argumento. Somos llamados a amar a las personas. Somos llamados a servir a las personas. Y viéndolo nuevamente desde la perspectiva de este domingo, pues no se trata de intentar humillar o hacer quedar mal, hacer que se vean mal aquellos que no creen o aquellos que han dudado. Al contrario, todos pasamos por esos momentos de duda, todos pasamos por esos momentos de incertidumbre. Entonces, claro que uno busca argumentar con la verdad, porque nuevamente tampoco no quiero dar esa perspectiva de que el cristiano es alguien intelectualmente tonto, pero sí tiene que ver con... No quiero destruirte, la misión final es amar a las personas, es servir a las personas. Sí, ¿y de qué sirve ganar si pierdes lo más importante, no? O sea, y creo que eso pone en perspectiva pues cuál es nuestra tarea, nuestra misión aquí en la tierra y cuál es nuestro approach con las personas que nos rodean. Y quiero pasar ahora, usaste un ejemplo el día de ayer que me encanta cuando usas ejemplos y cuentas historias. Acerca de tú tocando el piano y Beethoven, y ahí en medio de esa historia que cuando la contaste dije, ¿a dónde voy a ir con esto? Pero creo que justo puede ayudarnos a atender un problema que es muy real,
que justo nos puede ayudar a atender una necesidad que creo que ha lastimado a muchos. O sea, que creo que ha hecho que muchos caigan a lo mejor en un cierto desánimo o en una cierta desilusión. O sea, es que mis expectativas no se cumplieron. Pero te voy a dejar que cuentes toda esa parte. Pero sí, justo creo que esto nos puede ser muy valioso, ¿no? Para nosotros o para personas que nos rodean que han pasado por eso. Sí, básicamente utilizaba esta analogía que yo de pequeño estuve en lecciones de piano. Actualmente no sé tocar el piano, no puedo tocar una canción. Entonces imagínate que me pones a tocar una canción, una de las más grandes canciones en el mundo de la música o de la música clásica. Yo la intento tocar y toco lo más horrible que has escuchado a lo largo de tu vida. Y en base a lo que yo toqué, tú decides que esa canción compuesta, hecha por Beethoven, uno de los más grandes compositores, pues no fue buena, ¿verdad? Porque yo no la sé tocar, porque yo no supe tocar y no sé tocar el piano. Entonces tú decides rechazar al compositor, a Beethoven. No, hombre, su música está bien fea. ¿A quién se le ocurre que le puede gustar eso? Y comienzas a rechazarlo por cómo yo interpreté y cómo yo toqué su música. Y hice el paralelo en cómo hay personas que, en base a lo que otras personas les hacen, rechazan, juzgan, odian a Dios, precisamente por eso, por cómo otras personas los han tratado. Entonces, así como aquel que negaría a Beethoven y se estuviera privando de escuchar la música clásica, que al menos a mí me gusta de repente escucharla, pues de esa misma manera te estarías privando de estar conectado con Dios, de tener una relación con el creador del universo. Estarías privándote de tener una relación con Jesús, ¿verdad? El hombre más importante en la historia de la humanidad, de estudiarlo, de ver sus enseñanzas, cuáles son los aprendizajes que podemos tener de él. Y te estarías perdiendo de todo eso simplemente por cómo alguien interpretó o cómo alguien te trató. Y aún más directamente, alguien que dentro de una iglesia, alguien que se hace llamar cristiano o católico o simplemente que porta de alguna manera o alguna forma el nombre de Dios, pues esa persona tomó las escrituras o lo que le dijeron de las escrituras, lo interpretó de cierta manera, lo vivió de cierta manera, pero el hecho de que esa persona lo haya hecho así no significa que el autor y el compositor maestro haya querido que así se tocara. Totalmente, y creo que, o sea, poniéndolo en la perspectiva de Beethoven, oye, sería justo condenar a Beethoven, ¿verdad? O sea, ¿será justo criticarlo? Pues claro que no, como igualmente tú dices, oye, ¿es justo dejar de creer en Dios? ¿O es justo dejar de creer en la iglesia? O sea, ¿es justo dejar de ir a la iglesia, de asistir, de ser parte de la iglesia simplemente porque alguien interpretó a su manera, ¿verdad? Sí. O simplemente alguien cometió un error. A ver, que las personas nunca vamos a dejar de ser imperfectas. Sí. Pero creo que muchas veces es la salida más fácil. O sea, creo que cuando uno está buscando una excusa, uno la encuentra. Y, a ver, por otro lado, el hecho de que sea la excusa más fácil no significa que sea la excusa correcta. Entonces, creo que, número uno, esto requiere madurez. Porque, y creo que cada uno lo hemos experimentado a un cierto grado, insisto, porque las personas son imperfectas. Todos hemos estado de ese lado de la historia que contamos en donde nos lastimaron, ¿no? O sea, sí. En donde a mí me hirieron, a mí me desilusionaron y contamos toda una narrativa en donde nosotros estamos en el centro y somos la víctima. Y cuando estás ahí se requiere mucha madurez, por encima de cualquier cosa, ¿no? De poder separar y darte cuenta, a ver, no voy a dejar gobernarme por mis emociones, no voy a dejar que me gobiernen estos pensamientos. Voy a ser maduro, voy a ser objetivo, voy a ser frío. Y eso es justo, creo que, o sea, nos puede ayudar en medio de estas situaciones el verlo de esa manera, ¿verdad? O sea, a ver, ¿es Dios mismo el que vino a hacerme daño? ¿O son personas? Sí. ¿Verdad? O sea, y creo que ahí pudiéramos, al menos yo puedo decirlo y hacer esta declaración hoy como una convicción personal. Yo sé que Dios a mí nunca me ha hecho daño. O sea, yo sé que Jesucristo nunca me ha dañado, nunca me ha lastimado. Entiendo el contexto en el que vivo en comunidad. Y hemos hablado en este podcast mucho acerca de la comunidad. Pero es parte de, o sea, nada en esta vida, o sea, en este mundo imperfecto, no hay cosas perfectas en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí requiere madurez porque la salida más fácil es aislarme, es echarle la culpa a Dios. La salida más fácil es irme yo con mi historia y a mí en lo personal si hay algo que me molesta es
personas que una y otra vez cuentan esta historia de cómo Dios y la iglesia los han lastimado. O sea, supéralo, ¿verdad? O sea, creo que requiere madurez para que... Y lo digo en ese sentido porque el más afectado al final de cuentas eres tú, Sí. ¿verdad? O sea, el que está ahí limitado, frenado, el que no logra superarlo, el que sigues viéndose como una víctima, pues eres tú. Sí. Y eso afecta todas las áreas de tu vida, ¿no? Sí, creo que es nuevamente hacer ese énfasis en la parte racional que, nuevamente, para aquel que está viviendo un problema emocional, pues las respuestas racionales le van a parecer frías, le van a parecer secas, le van a parecer poco empáticas. Pero si lo vemos de manera racional, ¿acaso sería justo juzgar al compositor por cómo el intérprete tocó su obra? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que darnos esa respuesta, o tenemos que darnos esa pregunta respecto a Dios. ¿Acaso es justo juzgar a Dios por cómo su creación interpreta la vida que les ha dado? Y podemos pues racionalizarlo, ¿verdad? Tomar una decisión lo más fría, lo más objetiva posible y ver cómo, así como dejamos de creer en Dios por el mal, en quien deberíamos dejar de creer es en la humanidad. Es en el ser humano, porque al final del día el ser humano es el que nos hace daño. El ser humano es el que te lastimó. Y muchas veces nos quedamos con esta idea de, es que en la iglesia me lastimaron, es que los cristianos me lastimaron. Y no es que la iglesia te haya lastimado y no es que los cristianos te hayan lastimado, es que el ser humano te lastimó. Porque el ser humano lastima, dentro y fuera de la iglesia, cristianos y no cristianos, parte de tu familia y parte no de tu familia. Porque el ser humano tiene esa tendencia y que tiene todo que ver con el problema del mal, a lastimar, en hacer lo que destruye en vez de lo que construye, en decir mentiras en vez de decir la verdad, en ser corrupto en vez de ser honesto e íntegro. Entonces, no es que, nuevamente, que te hayan lastimado dentro de la iglesia, es que seres humanos lastiman a otros seres humanos y tú eres un ser humano rodeado de otros seres humanos. Sí. Ahora, en donde estés, en el club de lectura, en el deporte, en la escuela, en tu trabajo, en la industria en la que te muevas, personas lastiman personas. Entonces, nuevamente, la respuesta no es cómo tiro todo y dejo de creer en Dios o dejo de creer en las personas, porque sigues teniendo el problema. Eso no resuelve el problema. Quizás en tu mente le estás dando una explicación a de dónde viene, pero eso no resuelve el problema del mal en nuestras vidas. Y por eso me encantan las palabras de Jesús y creo que cuando lo vemos con este enfoque, mayor impacto tienen todavía, donde Él nos dice, amen a sus enemigos, ama al prójimo como a ti mismo. Te lleva a dar ese paso extra donde el problema se comienza resolviendo tú siendo el cambio y tú tratando diferente a las otras personas. Y eso tiene que ver con no dejar de creer en ellas, no dejar de amarlas, no dejar de creer en Dios, no dejar de amarlo. Sí, a veces, ahorita que decías esas palabras, a veces vemos, por ejemplo, el ama a tus enemigos como algo súper lejano. No, es que yo no tengo enemigos. Y realmente en lo cotidiano y en lo práctico más bien tiene que ver que a veces tú eres mi enemigo, o sea, y yo soy tu enemigo, ¿no? Y a veces la persona que más amamos es la persona que pues más nos lastima, ¿no? Y creo que es ahí donde uno tiene que dar ese paso en donde decir, oye, entiendo la trascendencia de estas palabras y las pongo en práctica, ¿verdad? No cuando se me hace más fácil hacerlo, sino cuando estoy en la situación más difícil y más complicada, ¿no? Lo hago en obediencia y por convicción. Y me gustaría cerrar este punto simplemente diciendo, si tú estás ahorita en una situación en donde te estás contando esa historia de que te lastimaron, de que te hirieron y has agarrado un rencor contra Dios o con la iglesia, creo que algo muy práctico que yo pudiera aconsejarte es, deja de ver lo negativo. O sea, siempre que tú y yo veamos lo negativo, vamos a experimentar en nosotros lo negativo, ¿no? O sea, si sigues viendo todo lo que te hicieron y sigues viendo a esa misma persona que te lastimó la situación, pues nunca vas a poder salir adelante de eso, ¿no? Y hacia donde ves es hacia donde vamos. Entonces, oye, es una situación que escaló, no hay vuelta atrás. Voltea a ver otras personas, ¿verdad? O sea, hay tantas personas buenas, con un buen corazón, personas honradas, íntegras, personas que reflejan realmente el carácter de Dios y de Cristo. O sea, salte de tu círculo, ¿verdad? Sí. Y regresábamos a lo que hemos hablado en los episodios pasados. A lo mejor vives en un círculo tan cerrado que ya está muy tóxico, es un círculo, ¿verdad? Que dejó de ser virtuoso. Pues salte de ahí, ¿verdad? O sea, busca
nuevos referentes, nuevos modelos, nuevos ejemplos. Creo que ese puede ser el primer paso para una sanidad, ¿no? Para simplemente darle vuelta a la hoja y no tienes por qué quedarte hundido en el mismo tema siempre, ¿no? Así es. Sí, creo que todo tiene que ver con qué es lo que vemos, en dónde enfocamos nuestra mirada. Algo que decía, y quiero comentarlo muy rápidamente también es, cuando hablamos de probabilidades, hablamos de algo relativo a la evidencia que tenemos. Entonces, si yo creo que es muy probable que Dios no exista, pues depende cuál es la evidencia que estás viendo. Si yo creo que, no, hombre, es muy probable que mi líder sea un abusivo y es malo, es un mal líder, es un pésimo líder, pues depende qué evidencia estás trayendo a la mesa. ¿Estás trayendo solo los momentos malos? ¿O estás viendo solo los momentos buenos? ¿O estás viendo todos los momentos y estás planteando de manera objetiva todo sobre la mesa? Y creo que con esto, no queremos que se malinterprete al otro extremo y como justificar errores de liderazgo de iglesias. Creo que sí hay errores que tienen que ser confrontados. La Escritura nos pone un límite, nos pone estándares en cuanto al liderazgo de la iglesia. Pero creo que tiene que ver con saber que es una relación, hablando muy particularmente de la iglesia, es una relación entre líderes y aquellos que son miembros del grupo o del equipo. Es una relación de ambas. No se trata del líder virtiendo todo sobre ti, sí, invitándote a comer, tu líder dando todo y tú no dando nada de regreso, ¿verdad? Entonces, hablamos nuevamente, tiene que ver con cultura, tiene que ver con tener iniciativa, tiene que ver con ser responsable y, bueno, cómo yo he reaccionado, cómo he sido agradecido, cómo he sido mal agradecido. Y así como ves lo malo y estás bien dispuesto a ver lo malo de los demás, pues también estate dispuesto a ver lo malo que tú has hecho, ¿verdad? Sí. Y cómo si hay un problema, qué es lo que tú has contribuido para que ese problema esté en la situación en la que está. Sí, si tú terminas siempre siendo la víctima, creo que hay algo mal en esa historia, ¿no? Es una historia mal contada. Uh-huh. Y creo que el tema es que cuando nos la contamos a nosotros mismos y nos la creemos, pues muy difícilmente podremos tener una perspectiva objetiva que nos lleve a crecer, ¿no? Uh-huh. Ahora, otro tema que me gustaría tocar es una frase que dijiste que me pareció muy valiosa, y es que hablabas acerca de que el peor lugar en el que puedes estar no es en un lugar de sufrimiento, sino en un lugar de sufrimiento sin propósito. Uh-huh. Y creo que me gustaría que nos platicaras un poquito de dónde nace ese principio o esa frase, y sobre todo cómo lo podemos poner en práctica, porque una vez más, el sufrimiento no deja de ser parte de la realidad de la vida de todos los que estamos aquí, ¿no? Uh-huh. Pero creo que algo que sí podemos tener bien presentes y bien claros es ese propósito, ¿no? ¿Cómo puede haber propósito en los tiempos buenos y en los tiempos no tan buenos, en los momentos donde celebramos y en los momentos donde sufrimos? Sí, pues creo que, o sea, comienza planteándolo como dices tú, el mal y el sufrimiento es una realidad que no queremos y no vamos a negar. No vamos a negar que hay violencia, que hay abuso, que hay genuina maldad y genuino sufrimiento de parte del ser humano. No se trata de negar o de rechazar esa realidad que nos rodea. Más bien se trata de saber que ese sufrimiento, si no tiene un propósito, te pone en un lugar peor todavía. Ahora creo que podemos verlo con un pequeño ejemplo. Si yo te digo que vas a ir al gimnasio todos los días a las 6 de la mañana y vas a hacer una dieta estricta y vas a eliminar azúcares y todo lo dulce y todo lo que te gusta, y te pido que te duermas temprano y ya no vas a consumir series de televisión, ya no vas a tener esos tiempos de ver reels y celular durante 2 horas en la noche, te vas a tener que dormir temprano. Y si te digo que no vas a conseguir absolutamente nada con eso, que te vas a ir a partirte al gimnasio todos los días y te van a hacer sufrir con una rutina que te va a dejar casi desmayado. Y te digo que no vas a obtener absolutamente nada de eso, pues vas a decir, ¿eso a mí para qué me sirve? Sí. Pero al momento de decirte, si haces ejercicio, puedes mejorar la salud cardiovascular de tu cuerpo y puedes aportar a prolongar el bienestar y la salud de tu cuerpo aquí en la tierra. Si cuidas tu alimentación,
te va a hacer una persona más sana, te va a ayudar a regular y vas a tener un mejor proceso físicamente, en tus hormonas, en tu descanso, en tus estados de ánimo, en tu concentración. Puede ayudar a mejorar significativamente tu vida. Y si te digo que tu sueño te va a ayudar a poder reconstruir todas las células de tu cuerpo, a tener una mente fresca al día siguiente, a tener un cuerpo descansado, vas a poder rendir más. Y no me refiero solo en el trabajo, sino rendir más con tu familia, vas a poder amar más a tu pareja, vas a amar más a tu familia, te vas a sentir con más energía. Pues cambia la cosa, ¿verdad? Es más, hasta dices, pues yo quiero eso. Estoy dispuesto a pagar el precio por lo que voy a obtener. Entonces, regresándonos, si en nuestra vida no podemos negar la maldad y el sufrimiento, el precio ya lo estamos pagando, la pregunta es, ¿qué voy a recibir a cambio? ¿Cuál es el beneficio que voy a recibir a cambio? Ahora, aquí es donde muchos he escuchado psicólogos o personas que dan pláticas, pues tienes que darle un propósito a tu vida, ¿verdad? Darle algún significado, el que tú quieras. Pero tienes que darle algún significado. Yo lo llevaría un paso más allá y diría, tienes que buscar el mayor de los significados. Tienes que buscar aquello que es lo más trascendente. No basta con tener un propósito y buscar un beneficio. Tienes que buscar el propósito más grande que tu mente pueda llegar a concebir. ¿Por qué? Porque a lo largo de tu vida te vas a enfrentar ante el dolor y el sufrimiento más grande que vas a llegar a concebir, e inclusive más. Sí. O sea, más de lo que logres comprender. Hay momentos de la historia humana, hay hechos, tanto individuales como históricos a gran escala, donde te preguntas o donde llegas a la conclusión, no puedo entender cómo alguien era tan malvado. Uh-huh. ¿Cómo puede surgir tanta maldad de una sola persona? Entonces, si ya estás pagando, y como seres humanos, como humanidad, ya estamos pagando el precio más caro, estamos pagando un precio que ni siquiera podemos entender en cuanto a nuestro sufrimiento. Te diría, tienes que perseguir un bien tan grande que ni siquiera puedas entenderlo. Tienes que perseguir un bien tan grande que tu mente no logre racionalizarlo. Ahora, nuevamente, no te estoy diciendo que seas tonto, que no pienses, que te dejes engañar, que te creas todo lo que te digan. No, es racionalizar y más. Es entender y más. O sea, el entendimiento, la lógica, ese es el estándar mínimo. Muchas veces creo que en la iglesia o en el cristianismo se asocia como rechazamos la inteligencia, rechazamos lo que es lógico, rechazamos lo racional. Pero más bien creemos en el Dios que creó la naturaleza, creemos en el Dios que creó el universo, el cual el universo nos da las leyes naturales con las cuales creamos ciencia. Entonces más bien es ciencia más aquello que no conocemos. Porque esa misma escala es el mal al que nos estamos enfrentando. Tú no vas a entender. ¿Cómo le explico a un padre que perdió a su hijo? Pues no lo va a entender. Y yo no puedo hacérselo entender a él. Entonces, así como hay un mal que trasciende nuestra mente, tenemos que buscar el bien que trasciende nuestra mente. Aquel que suple y cumple con lo natural, con lo racional, con lo lógico, pero aquello que va más allá. Porque en esos momentos de sufrimiento vamos a tener que combatirlo. Y para afrontar el mayor de los males es necesario el mayor de los bienes. Totalmente, y creo que ahí es donde también cobra todo un sentido el cómo no puedes encapsular nuestra relación con Dios y el estar vivo espiritualmente con vivir en una religión, ¿no? O sea, no puedes meter en una religión de 4 paredes todo lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Uh-huh. Y es cuando vives realmente esa experiencia espiritual que impacta tus emociones, que impacta tu mente, que impacta tu cuerpo, que impacta toda tu vida, que empiezas a armar ese rompecabezas de bueno, ahora estos años que tengo que pasar aquí en la tierra, tiene que haber esa convivencia uh-huh. entre lo que yo puedo entender
¿verdad? Pero también con aquello que es espiritual y que trasciende. O sea, que para empezar no puedo verlo, pero puedo experimentarlo, ¿no? Porque mi espíritu ahora está vivo. Y creo que ahí es donde se rompen los esquemas y los tabús y la religión. Te das cuenta que nunca podrás contener a ese Dios que lo creó todo en una religión creada o en un esquema o en un ritual o en un formato o en un par de reglas creadas por los seres humanos. Y ahí creo yo que nuestra vida espiritual cobra sentido en lo cotidiano y en lo que vivimos como seres humanos y en lo que, la humanidad ha vivido por todos estos años. O sea, tú lo mencionaste, el problema del mal y esta necesidad de nosotros no es algo nuevo, no es algo que se acabará con nosotros, o sea, es algo que es parte de la experiencia humana. Y creo que Dios viene y no solamente viene históricamente a través de la ley y del Antiguo Testamento, sino viene nuevamente a través de Cristo para justo mostrarnos y darnos claridad en ese sentido y cómo podemos convivir y encontrar ese propósito en medio de todo lo que estamos viviendo, Sí. ¿verdad? Ahora, yo no quiero que spoilemos todo el mensaje completo, ¿verdad? O sea, Ajá. ahí está el mensaje, corre a verlo, aviéntatelo, toma notas, si tienes dudas, pues escríbale a Eugenio, ¿verdad? Sugerencias, críticas, comentarios, ¿verdad? Quejas ya estamos quejas, recibiendo, sí, quejas ya entonces si estamos tienes buenos recibiendo. comentarios también puedes hacérnoslos llegar. Así es. Pero no sé, ¿cómo quieres cerrar? ¿Quieres comentar algo más? Pues creo que simplemente me gustaría cerrar diciendo que esta es una conversación que se ha hecho a lo largo de la humanidad durante miles de años. Te invitaría a que, creo que en redes sociales, al menos en mi experiencia, es muy fácil encontrar la postura que niega, que rechaza, que odia a Dios precisamente por el problema del mal. Yo te diría que si realmente quieres tomar una decisión racional, voltees a ver el otro lado. Te aseguro que durante estos miles de años ha habido personas que creen en Dios, personas que ha habido cristianos, personas que siguen a Jesús, que han dado respuesta a este gran problema, que han dado respuesta a este gran problemática al cual nos enfrentamos, sí como cristianismo, pero como humanidad. Todos nos afrontamos ante el mal y el sufrimiento. Entonces, te invitaría y te motivaría diciéndote que hay muy buenas respuestas allá afuera. Quizás no son las más conocidas, no son las más populares, no son las que vas a ver en los podcasts de millones de reproducciones y seguidores. Por algún motivo que desconozco, no quiero ponerme conspiranoico de por qué sí o por qué no, pero simplemente te diría, no le des carpetazo, no cierres tu asunto con Dios hasta que profundices, hasta que leas, hasta que conozcas. Y tienes que ponértelo de esta manera. Si 2000 años después personas siguen creyendo en Dios y siguen creyendo en Jesús, o sea, o están de plano todos bien mensos, o hay unas razones muy buenas las cuales sustentan lo que están creyendo, ¿no? Entonces, te diría que le des como un abogado defensor ese beneficio de la duda y estudies y te metas y leas y conozcas, por lo menos, que conozcas. Tú tomarás tu decisión, pero es mi esperanza y es mi oración que más personas conozcan a Dios desde esta perspectiva, más allá de las cuatro paredes de la iglesia, más allá de lo que quizás nos enseñaron de niños. Hay un Dios que es el Dios también de los intelectuales y de los sabios, de los grandes sabios y pensadores a lo largo de la humanidad, que quizás no conocemos porque no es lo más popular y no es lo que más se vende, porque pues si vemos lo más popular de nuestra sociedad, pues no es necesariamente lo más virtuoso. Pero ahí hay respuestas, ahí hay grandes pensadores, ahí hay grandes argumentos. Así que quiero animarte, quiero decirte que no estás solo en esa búsqueda. Hay más personas como tú dudando, hay más personas como tú que hemos dudado, que hemos sufrido, que nos hemos visto en esa batalla emocional, pero también intelectual, buscando a Dios, buscando el bien, explicando o intentando explicar el porqué de las cosas. Entonces solo quiero animarte, quiero decirte que no estás solo. Y si en algo podemos ayudarte o ha sido de beneficio este episodio, pues me da muchísimo gusto. Totalmente, me quedo con esto final que dijiste y creo que lo puedo resumir en estas palabras. Agota todos los recursos, ¿no? O sea, no te des por vencido tan rápido, tan fácil, sino busca.
Si en algo podemos nosotros servirte, aquí estamos y este espacio es para eso. Y ya sea que estés a lo mejor desde la parte intelectual o la parte emocional, busca una comunidad. Yo sé que hay espacios que han sido creados, justamente espacios sanos y seguros para encontrar las respuestas intelectuales, o muchas veces lo que más necesitamos es eso, un abrazo para nuestra alma y para nuestro corazón. Entonces, me gustó este episodio, creo que está increíble tener estas pláticas, creo que hay que hacerlo más seguro. Y bueno, si llegaste a este lugar, a este minuto del episodio, te lo agradecemos, qué bueno. Ayúdanos compartiendo esto con alguien más, déjanos algún comentario, suscríbete a nuestro canal para escuchar más acerca de Dos Ordóñez. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. De mi parte es todo y me da mucho gusto ser parte de esto. Así es, nos estamos viendo, que tengas bonito día.